De verdad que no hay nada peor que una feminista que no se entera de lo que le están diciendo y aún así sigue con su prepotencia. Todavía no te entra de lo que va esto porque tu único argumento sigue siendo que si no fuera por el feminismo yo no podría estar haciendo estos vídeos de crítica. Literalmente en mi último vídeo dije que ¿qué tenéis que ver vosotras, feministas actuales que estáis vivas en 2026, con los avances sociales que hubieron en el pasado? Nada. Entonces, ¿qué me impide a mí criticar lo que está pasando a día de hoy cuando no tiene nada que ver con lo que hubo en el pasado? En mi anterior vídeo doy un montón de datos de por qué el feminismo a día de hoy en España es una estafa y que las que lo siguen apoyando se basan en consignas y definiciones que no se llevan a cabo. ¿Qué has hecho tú para convencerme de que tengo que ser feminista? Literalmente recoger todas esas consignas que yo ya me sé de memoria que no se están aplicando. ¿Os acordáis cuando todos los españoles nos estábamos riendo de los surdoprogres de este país cuando trataban de explicarle a los venezolanos cómo se vivía en Venezuela? Pues hoy una peruana me va a decir cómo es la situación en España. Dices que ni España ni Europa son el centro del mundo, pero definitivamente tendrías que vivir aquí o ser muy conocedora de la historia, la política y la situación mediática de España para hablar de ella. Ya que dices que si se está gestionando tan mal debería echar la culpa al Estado y no a las feministas. ¿El feminismo institucional a qué te crees que está ligado? ¿Y quiénes te crees que son quienes lo apoyan? Sobre lo que has investigado de España, literalmente has sacado noticias que también han salido en La Sexta y Telecirco, los programas que son el perrito faldero de este gobierno, y del periódico del País, que es también uno de los periódicos más afines a este gobierno, los cuales son expertos en maquillar y tergiversar los datos para que se los crean ingenuos como tú. Lo de la brecha salarial se debe a que las mujeres voluntariamente eligen trabajos menos remunerados y los hombres trabajos más peligrosos, de riesgo y convirtiéndose en personas más escasas en el mercado laboral, por lo cual son más remunerados. Datos que si tú se lo das a la progredumbre de este país los van a usar para hacerte creer que las mujeres estamos discriminadas. La realidad es que la situación de que una mujer esté en el mismo trabajo que un hombre, con mismo puesto, mismas horas de servicio, misma experiencia de antigüedad y sea menos pagada que él es completamente ilegal desde hace muchos años. La verdad no me extraña que haya tanto rojo surdoprogre español y personas que se crean estas cosas con toda la censura que está viendo de los canales independientes y que cuando buscas cualquier dato lo primero que te salgan son los medios más afines al gobierno. Me encanta cómo usas calificativos conmigo como si fuera yo la que no se entera de la situación de su país y que has tenido que venir tú para darme 4 datos tergiversados por los medios del gobierno más corrupto que ha pisado España en toda su historia. Me hace gracia cómo las feministas siempre os hacéis las dignas y las ofendidas cuando se cuestiona vuestra inteligencia, como si vosotras nunca lo hicierais con los demás. Pero, ¿qué esperas que haga? ¿Cómo esperas que no la cuestione cuando literalmente, después de que te hayas visto un vídeo de 5 minutos desmontando el feminismo en España, dando múltiples razones de por qué es una estafa a día de hoy y que el feminismo institucional está ligado al gobierno y que no tiene ningún sentido aferrarse a consignas y definiciones que no se llevan a cabo, y a tu mente brillante lo único que se le ha ocurrido es que lo mejor que puedes hacer es buscar todas esas supuestas iniciativas que no se llevan a cabo para así darme motivos de por qué ser feminista, cuando ya he explicado que lo único que hacen es perjudicar en vez de hacer lo que supuestamente dicen que quieren. Eres la típica feminista súper guay que se las da de que ha estudiado mucho, pero no te da la cabeza para entender lo que estás escuchando. Es que no sé cómo esperas que no cuestione tu inteligencia cuando después de haberte explicado que las mujeres en España estamos por encima de los hombres legalmente, que se han cargado su presunción de inocencia, que nos han dado más de 500 leyes a nuestro favor que discriminan a los hombres porque no aplican a ellos, que no se trata de la misma manera cuando una mujer comete un crimen y un hombre comete exactamente el mismo crimen. Y aún así sigues con el cuento de que el feminismo no busca discriminar a los hombres ni que las mujeres estemos por encima, cuando en España ya lo han conseguido. En fin, lo que dices de que lo único que quieres es que tenga empatía y conciencia social me parece una completa excusa al haberte dado cuenta de que de lo que yo hablo en mis vídeos es de España y de diferentes partes de Europa, que en ningún momento hablo de la situación de Perú, como tú has intentado hacer con la de España, quedando como una completa ignorante, porque evidentemente no tienes ni idea. Y ese pensamiento de que es una excusa se refuerza al ver que de lo único que has sido capaz es de repetir definiciones vacías que yo ya desmonté en el anterior vídeo. Y sobre el comentario de Afganistán, tú no dijiste que si tenía una mente tan retrógrada y tan del conservadurismo me fuera a Afganistán para así tener lo que quería. Tú dijiste que ojalá me cambiaran por una mujer de Afganistán al ver un vídeo donde me estoy riendo de las feministas que no entendieron el punto del choca o de las que eran unas hipócritas por hacer exactamente lo mismo que él. Y hubo una chica que me puso un comentario de apoyo y dijiste ojalá las cambien a las dos por unas mujeres de Afganistán. ¿Tú de qué conoces a esa chica para asumir su mentalidad? ¿O de qué me conoces a mí para asumir los valores que tengo o los que aplico en mi vida privada? Y aunque yo tuviera esos valores, hay que ser una auténtica colgada para pensar que los valores tradicionales y conservadores europeos son exactamente igual que el sistema de Afganistán. ¿Sabes cuál es la mejor zona de Europa para las mujeres a día de hoy? Los países de Europa del Este, casualmente donde no existe el feminismo rancio que tenemos aquí. Y que cuando les cuentan a las mujeres de allá las situaciones que vivimos aquí con el feminismo, lo rechazan completamente. Y casualmente es de los países de Europa donde las
mujeres son conocidas por ser más tradicionales y conservadoras y no unas completas amargadas como las feministas a día de hoy. Y desde luego no las ves con un burka o con una correa atada a un hombre, y mucho menos queriendo irse a Afganistán. Por eso me parece de auténtica colgada comparar los valores tradicionales y conservadores que llevan las mujeres en su vida privada con algo tan retrógrado como es el sistema de Afganistán. Y cuando somos las mujeres en contra del feminismo institucional español, las primeras que no queremos que estén importando a personas de determinadas culturas aquí. Y por supuesto que también es de colgada que después de que te haya explicado todas las problemáticas que ha creado este feminismo institucional ligado al gobierno, sigas creyendo que por leerme un par de definiciones que no se llevan a cabo, tengo que apoyar este sistema corrupto. No voy a dejar de hacer mis vídeos enfocados en España y en diferentes partes de Europa solo porque una peruana se haya ofendido porque su situación es peor con el feminismo. Es como cuando en España se nos fue la luz a nivel nacional una vez y estaban los hispanoamericanos flexeándonos de que a ellos se le iba 5 veces al día. Pues muy bien, lucha por lo tuyo igual que los demás lucharán por lo suyo. Y apagad ya el tema de la victimización constante para que así personas que de primeras parecen estar mejor no se quejen de los problemas que tienen en sus países. Porque quejarte de que yo haga estos vídeos enfocados a mi país no va a solucionar los múltiples problemas del tuyo. Pero bueno, si te parece mal que me queje porque consideras que España está mucho mejor a nivel de feminismo y seguridad para las mujeres, te podemos mandar a Irene Montero encantadas para que libere un par de violinizadores en tu país tal y como hizo aquí. O si no te convence, también podemos mandarte a la organización criminal que nos gobierna, con un presidente que tiene a la familia imputada y a su entorno político en la cárcel. Y de paso que te metan a 1 millón de inmigrantes ilegales con una cultura completamente opuesta a lo occidental, para nada irrespetuosa con las mujeres, y también otorgarles el voto para que así puedan seguir votando a los corruptos y chalados que les han traído. Pero bueno, ¿qué voy a opinar yo desde el privilegio del oeste de Europa? Deberíamos dejar de pensar tanto en los problemas europeos, en cómo nos gobierna una panda de corruptos, en cómo han liberado cientos de violinizadores y agresores, convirtiendo las calles en lugares más inseguros para las mujeres. También deberíamos dejar de pensar en el hecho de que desde que llegó el gobierno de Sánchez, el más progresista y feminista que ha pisado España en toda su historia, las violinizaciones han aumentado de 4 al día a 15. Como no, también deberíamos dejar de pensar tanto en el problema de la vivienda, total, eso es pura superficialidad. Sobre la situación económica, bueno, ya pasamos una crisis en 2008 donde mucha gente se quedó sin sus negocios, casas y empleos, y muchas de ellas comiendo solo una vez al día. No pasará nada peor que eso. Y si pasa, bueno, ya tenemos experiencia en ese ámbito. ¿Y para qué vamos a preocuparnos de que España y gran parte de Europa esté muerta demográficamente debido a la mala situación económica y a que el feminismo ha enfrentado a hombres y mujeres desvinculándolos de sus valores? Si total, ya nos están importando un montón de personas que se reproducen como conejos mientras los europeos no tienen dónde caerse muertos. Y por supuesto, ¿por qué nos íbamos a preocupar del hecho de que España ya tuviera de por sí sus propios delincuentes como cualquier país del mundo y que la mejor solución del gobierno sea importar a millones de personas con una cultura completamente opuesta a la nuestra sin siquiera preocuparse por saber cuál es el nombre, los antecedentes y las intenciones de esas personas? En fin, problemas de primer mundo y simple privilegio europeo. Free Perú.